compartir con usted mi opinión. Hoy en día los gobernantes, ante su incapacidad y ante sus pocos dotes de buenos políticos, sustentan sus imposibilidades de gobierno en una palabra: ingobernabilidad. Todos los países en el mundo tienen una institucionalidad, algunos son, desde el marco de la gobernanza, más desarrollados que otros. Pero el proceso de gobernabilidad es un proceso diferente a la gobernanza. La ingobernabilidad se genera cuando quienes gobiernan, cuando los políticos no tienen dotes de liderazgo y cuando no tienen dotes reales de un verdadero político. Cuando se tienen los dotes de política, y sobre todo con P mayúscula, el líder tiene la gran facilidad de poder interrelacionarse con los diferentes actores sociales. Relacionado con los diferentes actores sociales, va a tener la gran ventaja de poder establecer con ellos puentes de comunicación que le permitirán que su gobierno transcurra dentro del marco de la normalidad y con grandes resultados. Aquellos que definen una sociedad, sobre todo en el caso particular de Costa Rica, como ingobernable, lo que están definiendo es su incapacidad de gobernar y no las falencias de una sociedad. Esa es mi opinión. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional. Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. Siete mujeres, una maldición, una producción de Argos. Nuestros hombres. El destino repite la historia. Quien quita y Mercedes ya se consiguió un nuevo galán en Cancún y ya va por el segundo. Cuidado con ese futbolista, ¿eh? No vaya a ser que se te muera antes de tiempo. No es bueno reírse así de la muerte, se ofende. Una vida llena de tentaciones, a la cual desean poner fin. Es el momento de que la niña sepa la verdad. Las Aparicio no somos una familia de hipócritas. Las Aparicio, lunes a viernes, 12 medianoche, Canal 8. Hola Costa Rica, yo soy Esteban Macías y vengo a hacerles una invitación muy especial. Nos vemos en el Chismorreo, 3 de la tarde, por Canal 8. Pura vida. En la revista Somos Alegría, somos música, somos amor, somos noticias, somos más. Acompaña a Luzania Víquez y Paula Brenes de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Canal 8. En Fútbol al Día, nuestros comentaristas Diego País, Jacqueline Álvarez, Leo Sandí y Diego Obando te traen de lunes a viernes lo último del fútbol nacional e internacional, porque El fútbol es hoy. además entrevistas con los mejores invitados que nos mostrarán el panorama completo en la cancha. Los equipos de Costa Rica, yo sí lo dije porque salí de ahí. Porque es diferente, hay paciencia para trabajar. Hay mucha presión, se maneja mucha presión, ya cuando se gana un torneo. No es mediático. Agente polémico, por cierto. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Así que esto es Fútbol al Día. Quédate en el 8.
El contexto económico de Costa Rica no es solo de nuestros kilómetros, de nuestra área terrestre y marítima. Estamos imbuidos en una región que es la centroamericana y pertenecemos a un continente. Y hoy la economía y la vida y la política son globales. Hay que conocer un poco más allá de nuestras fronteras y saber qué está aconteciendo y qué nos perjudica y qué nos beneficia. Para hablar un poco de lo que acontece de la vida de la región y en particular de nuestro país en esta región, he invitado a un amplio conocedor de estos temas. Me refiero al doctor Luis Guillermo Coto, doctor en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica, máster en Administración Pública de la misma universidad, máster en Administración de la Universidad de Sherbrooke, en Canadá, y expresidente y actualmente vicepresidente del Comité Consultivo de Sociedad Civil del Sistema de Integración Centroamericana y director adjunto de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica. Luis, un placer tenerte por acá. Claudio, un verdadero gusto de tener la oportunidad de estar acá, saludar a todos quienes nos siguen por el canal de televisión y también a todos los que nos siguen por redes sociales. Luis, si tuviéramos que hacer una visión, una mirada retrospectiva y del presente, del contexto de la región en que nos desarrollamos nosotros, política, social y económicamente, ¿qué diría el conocedor, el experto del tema? Pues yo creo que es importante, sobre todo en un año como el que transitamos, en el año 2021, pues naturalmente tomar en cuenta algunas fechas de la historia para caer en lo que está pasando en este momento. Coincide este año con la celebración del bicentenario de la independencia del Imperio Español y también coincide con la celebración de la etapa contemporánea del sistema de la integración centroamericana, que precisamente en 1991 consignan los acuerdos de Protocolo de Tegucigalpa como una extensión de lo que fue la Organización de Estados Centroamericanos, la ODECA, de 1951. Entonces, 200 años de vida independiente, 30 años del sistema de integración centroamericana. En ese marco, ¿qué podemos observar? Pues naturalmente ha habido una evolución importante en una región que, como bien señalabas, de más de 550.000 kilómetros cuadrados. Podemos ver eso y relativizarlo, que más o menos implicaría, si fuera solo la parte de Centroamérica, aproximadamente del tamaño un poco más pequeño Paraguay, pero más o menos homologándolo con estos países grandes centroamericanos, pero que ciertamente en esta región tenemos una riqueza pluricultural, multilingüística, con una evolución en el campo ambiental y unos activos sociales realmente significativos, a veces más bien sobredimensionados cuando tenemos esos problemas de los efectos naturales, pero que ciertamente este proceso en el cual se consignaron esta etapa del sistema de integración centroamericana en su condición moderna, donde dice la etapa de la paz, de la democracia, de la libertad y del desarrollo, probablemente ciertamente hemos avanzado en algunas de esas variables. Hoy gozamos de una paz en la región, esto hay que relativizarlo, gozamos de ciertos niveles de libertad, aunque vamos a profundizar un poquito más en detalle, gozamos de algunos niveles de avance en algunas áreas significativas, pero tenemos fuertes rezagos todavía en el tema del desarrollo, viéndonos comunidad. Y ciertamente Costa Rica gravita en este entorno. Tenemos fuertes asimetrías en el contexto. Tenemos una asimetría significativa en los avances a contribución de las diferentes evoluciones de cada uno de los diferentes estados. Probablemente tenemos visiones diferentes de lo que es la construcción de este esfuerzo de integración y naturalmente desde la sociedad civil, desde la ciudadanía centroamericana, que quiero señalar que en este esfuerzo en el año 2000 se unió concretamente Belice, ya como un estado vinculado, y también posteriormente la República Dominicana, y que suman 8 países en este esfuerzo de integración. Ahora bien, este esfuerzo de integración, del cual tenemos una larga historia, que inicialmente el proceso de independencia, posteriormente una federación de países, y luego caemos en más de 20 esfuerzos que hemos tenido de manera recurrente y permanente en el tema de la integración. Algunos nos han salido fallidos, otros, pero me parece que la insistencia ha estado siempre ahí presente de vernos, somos unidades como estados pequeños y que naturalmente hay cosas que nos cobijan de manera conjunta. En ese particular es importante señalar que uno de los primeros mercados
comunes del mundo surgió aquí en esta región. Eso te iba a hacer referencia. El mercado común centroamericano fue el primer del mundo. Mercado del mundo, mucho antes de los otros esfuerzos que hoy... Lo cual podríamos decir, qué visión la de la región en relación a todas las integraciones que posteriormente se hicieron en el mundo. En la década de los 50 ya veíamos la pertinencia, la importancia. Y ahí debo reconocer el importante esfuerzo del sector económico de este modelo de integración que propició este esfuerzo. Y que hoy vivimos todavía, digamos, de las extras de ese potente mercado que se mantiene y que vale decir, veía algunos datos en estos días, dentro de los bloques comerciales en general de la mayoría de las partes del mundo, uno de los que creció en esta época compleja, difícil, ha sido el mercado común centroamericano. Porque nosotros más o menos en promedio movemos, dentro de todo lo que producimos en la región, aproximadamente el 25% de la producción se mueve internamente. En este momento aumentó un poquito del año 19 al 20, lo cual dice cosas buenas en donde probablemente todavía tenemos que fortalecer mucho para echar la mano a ese esfuerzo económico que tenemos. Pero esto, si lo vemos asociado a los temas de las asimetrías de los países, a los temas del desarrollo social, a los rezagos significativos en el tema de la educación y la salud, hoy tenemos algunos esfuerzos en la región que ha sido el tema de las compras conjuntas, por cierto, emprendido por parte de la Comisión de Ministros en el campo de la salud, precisamente compras de medicinas para los países del Triángulo Norte, algo que resulta impensable a veces en el modelo costarricense, porque nosotros tenemos una institución en el campo de la salud que nos dota de medicinas de manera permanente y prácticamente casi en todos los diferentes problemas que tenemos. En el campo de la educación tenemos rezagos significativos, tenemos también problemas estructurales donde la capacidad operativa de la gente joven que está en edad de producir el bono, lo que se denomina el bono demográfico, se está agotando en países ya como Costa Rica, un poquito por todo Panamá. Sin embargo, esos países del Triángulo Norte tienen una generación todavía más joven, caso de Guatemala, Honduras. Pero también, si no se nutren de buena salud y de buena educación, lo que podríamos tener en el futuro inmediato es una base más operaria, más técnica, menos calificada y por lo tanto más sometida a la especulación del mercado. Luis, en ese caso particular de las asimetrías a las que hacía referencia y esas desigualdades de los países que se unieron allá en los años 50 alrededor del mercado común centroamericano y que termina posteriormente en un sistema mucho más amplio como es el SICA, esas asimetrías recuerdo haber leído de que eran contempladas inicialmente en toda esta integración y la idea era pues ir empujando a aquellos países que venían más rezagados de la zona y curiosamente nosotros arrancábamos con ventajas sobre los hermanos centroamericanos, a pesar de que si nos vamos a la historia, esa historia que vos hablas de 500 años, éramos la zona más atrasada de toda la región. Terminamos por grandes decisiones de nuestros políticos posteriormente y tal vez por la ubicación regional con una ventaja que nos permitió un país pacífico, un país más concentrado en temas de desarrollo de otra índole, pero esas asimetrías que se generan alrededor del gran sistema de integración centroamericana no han podido ser subsanadas. Parece que solo en el campo económico se ha logrado un desarrollo, una equidad, temas de aduanas y más, pero en el campo social y en el campo político, a pesar de que también en algún momento se logra establecer una pacificación de la zona, esa pacificación fue muy referida a las guerrillas, pero hay otro tema, que es el tema de la inseguridad. Podríamos decir que la guerra cambió de protagonistas, pasó de guerrilla a grupos de mafias, a grupos de narcotráfico, a pandillas, pero no sigue siendo tan segura la zona y, repito, el tema principal que te quiero que desarrolles, las asimetrías continúan existiendo. Bueno, ciertamente los problemas derivados de la guerra que tuvimos fuertemente posicionados en la región terminaron. Sin embargo, pues salud, siempre se brinda. Salud. Sin embargo, la región hoy por hoy se convierte en la zona de mayores homicidios del mundo. Entonces el escenario cambió, ya no tenemos guerra, pero probablemente tenemos otro tipo de problemáticas tan intensas, y esto es para toda la región,
que tiene que ver con el tema de ajuste de cuentas, que tiene que ver con el tema del sicariato, que tiene que ver con esfuerzos que se van orientando en la parte de la movilización de mercancías, de negocios ilícitos, de personas, lamentablemente una región donde hoy, algunos meses y años atrás, hemos tenido ya no solo movilización regional, sino transcontinental. Hace algunos años en la frontera entre Panamá y Costa Rica teníamos cerca de 7,000 personas que querían moverse hacia los países del norte, y una buena cantidad de ellos eran de origen africano y que naturalmente habían llegado con la intención de que este tránsito terrestre les sirviera para llegar a su sueño americano. Toda esa condición sigue vigente, y naturalmente ante los problemas de las asimetrías, que hay que ir un poco al tema de las causas, y es que ciertamente tenemos diferentes modelos de democracia en la región. Eso implica que naturalmente las líneas y los indicadores nos muestran cómo tenemos países con líneas de pobreza por encima del 50%, sobre todo en el Triángulo Norte. La situación de la pobreza se sigue incrementando. La condición actual de la pandemia nos ha venido a cimentar aún más esa problemática, y eso origina problemas naturales de exclusión, desigualdad. Hoy tenemos movilización de centroamericanos moviéndose hacia los países del norte. Probablemente esas personas pierden tanto acá que naturalmente su sueño es salir y sumarse en un éxodo sin un destino claro, sin un resultado claro, con una aspiración, pero sin dejar nada atrás. Sin dejar nada que efectivamente los amarre, probablemente más allá del tema de sus raíces, que es un tema fundamental. Sí. Eso es lamentable en una región como la nuestra, en donde se precia de hablar de que algunos, y donde los fenómenos de orden político no han logrado paliar el tema de la pobreza. El principal déficit de las democracias de la región, con más o menos avance, tiene que ver con el tema de la pobreza. La democracia no ha logrado paliar los problemas de la pobreza. La pobreza se sigue incrementando, los problemas de exclusión, de desigualdad, y hemos acopiado un modelo de sistema económico inspirado en la economía de mercado, que más allá de haber generado mecanismos de distribución, lo que ha generado es más concentración. Entonces, modelos y pautas de producción y consumo que generan degradación ambiental y desintegración social, al punto que formamos parte de una región, la región más desigual del mundo. Exactamente. Esa condición hace que naturalmente los gestores de la cosa pública, los gestores de la parte política, tengan que prestar atención a cómo efectivamente atender las demandas de la ciudadanía para atender los problemas del desarrollo social. Hoy existe una gran insatisfacción, una gran desconfianza, procesos políticos en donde se han dado procesos de reelección en diferentes economías de la región. Manoseo de las constituciones. Democracias que dicen ser democracias, pero tienen una condición más de dictadura. Modalidades en donde se respeta el tema de los derechos humanos de manera recurrente. La democracia limitada al ejercicio del voto. En donde naturalmente la democracia, que debería construir más ciudadanía, lo que hace es construir votantes como oportunismo y mecanismo para poder posibilitar mejorar las condiciones de algunos pocos dentro de la sociedad. Esas condiciones naturalmente se agudizan y se han profundizado. El panorama del mediano plazo no es nada positivo, y probablemente tendríamos, porque lo que no se haga en una década no se va a volver a recuperar. Y ahí tenemos elementos que son sustantivos. Entonces, una cuestionada y deficitaria gobernabilidad, una gobernanza que tiene que ver con la operatividad del sistema, donde no generamos cada vez mejor empleo, más bien son empleos informales, con pocos derechos, y que naturalmente a expensas de un sistema social, por lo tanto el tema se va a agudizar. Una capacidad de los estados para no poder atender las grandes demandas sociales para las cuales han sido creadas el gran tejido de instituciones. Y por otro lado, el centralismo de la riqueza posicionado en gestores que han aprovechado condiciones especiales para ello. Probablemente tenemos déficit que tenemos que ver en materia del tejido de políticas públicas, unas políticas públicas que se han orientado mucho en la parte comercial, pero que han dejado de desatender los temas de orden social. Una sociedad enferma, una sociedad poco educada, está cimentada a un futuro nada positivo y halagador para los próximos años. En su gran mayoría eso es mucho lo que tenemos. Con un elemento adicional, que si le abonamos los temas del narcotráfico, todo lo que tiene que ver con el tránsito de mercancías ilícitas, y teniendo una posición estratégica entre el Pacífico y el Atlántico, entre el norte y el sur, en donde naturalmente nuestra zona es estratégica para poder hacer cosas de alto nivel. Ahí tenemos un elemento que es sustantivo, es cómo logramos
generar un proyecto de mediano plazo en el esfuerzo, en la integración para poder visibilizar un proyecto diferente, donde naturalmente va a ser importante, porque todos somos economías pequeñas, contar con un apoyo de la cooperación internacional que efectivamente abone en favorecer una condición de una región que es estratégica para el mundo. Ahora, en esa integración siempre, por lo menos en el caso particular de Costa Rica, siempre apelábamos a no integrarnos a un 100% en muchos temas por la debilidad institucional de los países centroamericanos, y eso nos alejaba un tanto de tratar de buscar una implementación de una integración total. Han pasado las décadas y parece que la institucionalidad sigue siendo débil en Centroamérica, inclusive con cambios constantes y manoseos de las constituciones políticas en beneficio de actores que se quieren reelegir o que se quieren perpetuar en el poder. Pero también nosotros en Costa Rica, aún manteniendo algún grado importante de institucionalidad, nos hemos visto afectados de una u otra forma, no por Centroamérica, sino por nuestra propia democracia, en esa debilidad institucional. Inclusive algunos han llegado a decir que nos estamos centroamericanizando en lugar de ir mejorando en una forma bastante peyorativa, tal vez hasta de mal gusto, para definir los problemas que no hemos solucionado como nación y que nos están haciendo igual a muchas otras naciones que sentíamos que habíamos superado en el momento. Probablemente, ciertamente, Costa Rica viene de una herencia diferente, con una visión de mediano y largo plazo que se cimentó precisamente a partir de un momento donde el mercado común, prácticamente todos los jugadores eran parecidos, no había grandes avances. Costa Rica tenía un rezago importante, igual que Panamá en su momento, y habían problemas en la geopolítica regional de manera permanente. Pero las decisiones que tomaron grandes estadistas del pasado en un país como Costa Rica fomentó una institucionalidad robusta, orientada hacia el tema del desarrollo, orientada hacia la promoción social, fortaleciendo, yo diría que era más que todo casi centrada en un país con sustratos pobres de la ciudadanía y algunos que tenían un poquito más. Pero no podíamos hablar de una clase media en la década de los 50, o sea, eso se fue cimentando a partir de cierto momento. Y a partir de ese momento en que se genera una vigorosa clase media y que naturalmente empieza a darse un proceso de escalamiento en el tema de la promoción social, eso tiene un gran sentido y se constituye un tejido institucional fuerte y robusto, yo diría que anclado en una visión de país, pero también en ciertas prácticas de valores, que eso fue importante. Hoy no podríamos decir que naturalmente somos una instancia separada de lo que sucede en el resto de la región. Ya empezamos a ver algunas prácticas plegadas a lo que han sido los procesos democráticos. Ciertamente Costa Rica es la democracia más antigua de América Latina. Estamos unidos en el norte con la democracia más antigua del mundo, que es el caso de Estados Unidos. Hemos visto que la democracia se está erosionando prácticamente en todos los países del mundo, pero por mucho sigue siendo el sistema político de predilección y en el cual naturalmente debemos favorecer el avance de muchas de nuestras sociedades. Lo que sí probablemente es fundamental, crear mecanismos para generar proyectos y claridad de visión en términos de por dónde vamos a orientar el tema del desarrollo. Y eso implica generar una condición económica que favorezca el interés común. Y ahí me parece que hay un tema que es fundamental. Probablemente en la mayoría de los países hemos invertido la condición. Elementos de la economía y el sector financiero sobreponiéndose sobre el tema de la política. Totalmente de acuerdo. Con falta de claridad de ruta, lo cual es un tema que ha tentado, y entonces muchas de las grandes políticas que emergen son para favorecer los intereses. Y aquí que dice, ahora ni siquiera podemos hablar de sectores privados internos, no, es que estamos hablando de sectores privados transnacionales y de algunos de actividades lícitas y otras no tanto. Entonces, ese es un problema que tenemos por delante. Entonces, el tema de las asimetrías... Y algunos mezclados, inclusive. Y algunos mezclados y algunos con alianzas, en lo que algunos, perdónenme el término peyorativo, pero a veces me parece que se disfrazan en la concebida alianzas público-privadas y que a veces es para legitimar actos irregulares de corrupción en el trasiego de actividades de alto rédito del capital. Interesante lo que estás planteando, porque en varias ocasiones, en varios escenarios, he hablado yo de que hay un concepto que es clave en el que vos estás determinando y lo dijiste, no lo dijiste por su nombre, pero realmente lo describiste, que es el tema del bien común en una ciudadanía. Y en algunos escenarios yo he estado diciendo
de que el bien común, que es un concepto formado por dos palabras, pero que es totalmente integral, se ha ido separando y resulta que ahora el bien es para unos pocos y lo común es para las grandes mayorías. Ya no es un concepto integral, sino totalmente separado de acuerdo a los intereses, y normalmente ese bien para esos grupos pequeños, para esos grupos financieros, y lo común para las grandes mayorías. Pero también es cierto que, como bien lo planteaba, la democracia sigue siendo un baluarte fundamental y con todos sus defectos sigue siendo el mejor de todos los sistemas, con todos sus defectos. Pero viene el tema de la sociedad civil, la participación de la sociedad civil, que algunos, dentro del marco de la gobernabilidad, consideran que es hacer más lento la toma de decisiones y todos los procesos. Entonces, que la participación civil no es un buen mecanismo, porque los ignorantes o los que no saben, por lo que sea, por el tema que sea, hacia dónde va el mundo, hacia dónde deberíamos ir, empiezan a participar y a atrofiar esas grandes decisiones que un grupo, puede ser político, puede ser económico, sí sabe a dónde tiene que ir el país. Eso pasa en Centroamérica y también está pasando en Costa Rica. La sociedad civil se queda a un lado y no le queda más que el derecho al berreo, como popularmente decimos, o levantarse contra esas estructuras de poder. Entonces, esa democracia que valoramos tanto, Guillermo, se empieza a debilitar porque el propio ciudadano, al no percibir cambios en su vida, dice: ¿qué me venden de la democracia si al final de cuentas mi situación cada día es peor y me venden el nuevo producto como democrático y yo siento que mi vida no se transforma? Pasa en Centroamérica, ojo, y está pasando en Costa Rica. Bueno, en realidad, ciertamente la erosión y el retroceso que hay en materia de los temas de la democracia pasa sobre todo por los niveles de insatisfacción que está teniendo la gente. Democracias que no están logrando atenuar las demandas sociales, que no están logrando posibilitar la atención a las necesidades básicas, que efectivamente se nos ha trastocado y tenemos erosiones importantes porque se nos ha corporativizado la sociedad con grupos empresariales muy fuertes, nacionales y transnacionales. Pero también se nos ha corporativizado el Estado y se nos ha corporativizado los grupos sociales, y ahí debemos decir pequeños grupos de interés privilegiando por sus intereses particulares y no por el interés general. Entonces, hoy vemos, por ejemplo, que en el pasado hablábamos de los bienes libres como el agua, como el aire. Hoy, ¿cuánto costaría tener que irse a tratar en forma privada por el tema de un tanque para dotar de oxígeno a una persona que esté padeciendo los lamentables hechos vinculados con el tema del COVID? Y ni qué decir del agua, que ahora lo quieren convertir en un bien económico, pasando de ser un bien común del cual todos tendríamos acceso, ahora a ser un bien comercial transable en bolsa. No podemos mercantilizar todas las acciones y las actividades de la sociedad. Tenemos que tratar de vislumbrar cómo efectivamente, a partir de mantener temas de interés común, como tiene que ver con el tema de la generación de empleo, como tiene que ver con los temas de vivienda, con los temas de seguridad, con los temas de educación, de salud, en donde la naturaleza para la cual se promueven los estados es para efectivamente respetar, proteger y potenciar la promoción social de los ciudadanos en un contexto determinado. Lo que ha sucedido es que en ese contubernio a veces entre diferentes sectores, algunos actores han privilegiado el tema de lo económico por encima del tema de las acciones sociales. Y una economía sin un equilibrio social no funciona adecuadamente. La economía necesita consumidores, y para que hayan consumidores tiene que haber empleo y tiene que haber producción. Y para que haya democracia tiene que ser una democracia sustentada en paz social. Efectivamente, la gobernabilidad es fundamental, y a su vez la práctica de esa gobernabilidad que se expresa en la gobernanza para poder efectivamente hacer eso. Hoy tenemos países en América Latina que hasta el 2019 crecían con indicadores bastante favorables. Pero hoy son países que han tenido muchos presidentes en pocos periodos porque han tenido que renunciar por problemas de corrupción. Entonces, ¿qué hacen esas sociedades si efectivamente no tienen un equilibrio desde el punto de vista de una democracia sana, de una gobernabilidad apropiada, de un sistema y un tejido institucional adecuado para el desarrollo? Me parece que ya es el momento en que efectivamente le demos el protagonismo que requiere la sociedad civil. Me ha tocado ver muchos territorios en la región centroamericana y en América Latina en donde a falta de Estado, la organización de las personas, llámenle organización colectiva de participación ciudadana, de vecinos, que puede ser una cooperativa, que puede ser una asociación de desarrollo, que puede ser una sociedad anónima laboral, que puede ser una asociación solidarista, que puede ser en servicios o en productos, según sea el caso, en donde toma su contribución de todo el aporte colectivo
y esos beneficios los traslada para la educación, para la salud, para la seguridad, para la recreación, en donde inclusive en muchos casos las reglas de esa comunidad las ponen los mismos vecinos, porque ahí no llega el Estado, no llega la seguridad, no llegan los servicios de salud, no llega la educación. Entonces, esa organización social colectiva traslada parte de su beneficio para mejorarle la condición de vida a su gente. Y eso lo tenemos en muchas partes, tanto en Centroamérica como también en el resto de la región. Eso es importante tomarlo en cuenta porque ciertamente no hay que tomar, ya la gente está muy desencantada de ser tomada nada más para efectos de procesos electorales. ¿Cómo logramos escuchar? En el pasado los partidos políticos eran los grandes canalizadores de las demandas de la ciudadanía. Hoy ni siquiera ya escuchan a la ciudadanía, por lo tanto... Son de las instituciones más mal valoradas por los ciudadanos. Efectivamente, se han desnaturalizado, han caído en el problema de generar espacios de interés particular internamente y dejar de trasladar los beneficios, efectivamente, de ser los grandes canalizadores desde la ciudadanía hacia el interés político. Esa condición hace de que hoy se generen grupos alternativos que establecen sus propias demandas ante la falta de credibilidad a ese tipo de estructuras. Y eso me parece que atenta también en alguna medida con las formas de hacer mejor democracia. La democracia se sustenta con mejor democracia, con más participación, con más integración, y me parece que hay déficits importantes en general en la mayoría de las democracias. Costa Rica no es la excepción. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Próximo lunes a las 6 de la tarde en Doctor Salud hablamos sobre las dietas de moda, cuáles sirven y cuáles no. Sé que les va a interesar este tema. Respondemos todas sus preguntas a través de nuestra página web doctorsalud.tv. Y el doctor Mario Bonilla se va a someter a un reto para pérdida de peso. Acompáñenos, este es su programa Doctor Salud. El programa periodístico Bailey se verá aquí en el Canal 8 de Costa Rica, el mejor canal de Costa Rica. Los espero. Un fuerte abrazo con todo mi entusiasmo. Costa Rica es increíble. Con playas de arena blanca y aguas de color turquesa. Humedales reconocidos a nivel mundial. Canopy para ver el bosque desde otra perspectiva. Cataratas que te dejarán sin aliento. Rápidos para sentir la adrenalina. Gente especial en sus 7 provincias. Don Gerardo me quiere envenenar. Y atardeceres que quedarán en tu memoria. Costa Rica te sorprenderá. Salgamos de nuevo y reactivémonos juntos. Costa Rica es increíble. Igualdad y equidad. No se trata de buenos y malos, sino de quienes brinden los argumentos más valiosos para construir juntos una mejor sociedad. La primera palabra,
Todos los jueves 10 de la noche por Canal 8. El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional. Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. Lo que planteas que las democracias se mejoran con más democracia. Parece que eso es lo contrario. Inclusive hay muchos gobernantes a nivel mundial, y estoy hablando de países que son potencia, países europeos o como Estados Unidos de América, que han llegado a tener gobernantes que creen que la institucionalidad más bien es un estorbo para el desarrollo de la sociedad, o por lo menos para la línea que ellos quisieran seguir. El corporativismo que se ve en Nicaragua, en una forma muy sencilla, entre un presidente y algunos grupos empresariales, lo vemos en grandes rasgos, lo vimos en el gobierno de Donald Trump, donde la mayoría de sus secretarios en diferentes posiciones era gente muy poderosa en actividades económicas muy poderosas. Entonces no es solamente que se dé ese fenómeno en países subdesarrollados, sino que también en países desarrollados parece que la democracia empieza a ser disminuida en el aprecio no solamente de ciudadanos, sino también de quienes la ejercen. Aquí indispensable sería que los gobernantes sean los primeros que promuevan lo que vos estás planteándonos en cuanto a involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Sin embargo, vemos procesos que se hacen, como recientemente lo vimos en el país, con estos encuentros multisectoriales, en donde se hacen un tanto para justificar lo que no se hace o para justificar lo que se va a hacer a partir de un diálogo que fue un diálogo fingido, que es un ejercicio meramente público para los medios de comunicación, pero en el momento de tomar las decisiones se aparta de esa posición que definieron los ciudadanos. Y no es la primera vez que sucede. Recuerdo el caso del combo del ICE ya allá en los años 90 con el presidente Miguel Ángel Rodríguez, donde se hizo un encuentro a nivel nacional, donde se hizo un gran ejercicio, y posteriormente el presidente Miguel Ángel Rodríguez empezó a tomar decisiones que se apartaban de esos acuerdos. Cuando los acuerdos terminan siendo nada más un saludo o un ejercicio para los medios de comunicación y para vender cercanía y no una verdadera cercanía, ingresamos en conflictos sociales que son muy grandes. Y vos, como estudioso del tema del gobierno y las políticas públicas, también las políticas públicas se alejan del real sentido y de la ubicación y de las necesidades que tienen los ciudadanos. Hay posibilidades de esos puntos de encuentro. ¿Cómo los ves retomando posiciones acertadas a los gobernantes con los gobernados? Yo diría que hay que ir a cosas muy prácticas que vemos en la mayoría de ciudades y capitales de la mayoría de los países. En la mayoría de los semáforos vemos niños vendiendo cositas que probablemente serían niños que tenían que estar en sus centros educativos. Vemos mujeres con niños en brazos vendiendo también cosas en las esquinas. Vemos una gran cantidad de gente que deambula por las capitales. Observamos sectores excluidos que hoy no tienen la condición mínima para poder abastecer sus necesidades y las de sus familias. Vemos gente que tiene que renunciar un porcentaje cercano al 40% de los niños en edad productiva ni estudian ni trabajan en este momento en la región. Si en Costa Rica oía que era un 20-25% de los jóvenes están que no estudian ni trabajan. Esa condición, si no volvemos la mirada a buscar las posibilidades para poder insertar adecuadamente esas personas dentro de un esquema de desarrollo social, posibilitando acciones para los jóvenes, para las mujeres, para las comunidades originarias, para los afrodescendientes, para las diferentes comunidades y el tejido multicultural que tenemos en general en todos los países, Costa Rica no es la excepción, con acciones afirmativas para poder entender que en la economía no todos somos iguales, que hay sectores más adelantados y hay otros más que vienen atrás y que probablemente hay que ver cómo se empuja ese balance. Ese desarrollo histórico, imaginemos este país si no hubiera tenido la posibilidad de hacer las casas que hizo Limbo en el pasado para dotar de tanta cantidad de casas a una gran cantidad de personas que probablemente no tenían acceso a la vivienda.
¿Cuántas miles de personas se beneficiaron de un programa de esa iniciativa? La posibilidad de crear la cantidad de escuelas, centros educativos que es este país, que los hacía en el pasado, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte hacía carreteras y hacía escuelas. Exactamente. Pero que naturalmente hubo la posibilidad de tener una visión hacia el bienestar común. Y probablemente lo que hemos perdido hoy es que hemos privilegiado el individualismo económico por encima del tema de la colectividad. Y es ahí donde esto no es un tema de sumas y restas. La vida en sociedad no es una fórmula química, no es una ecuación financiera. Necesitamos efectivamente volver la mirada al centro, es donde gravita el centro de nuestra realidad y tiene que ver con el tema de las personas. Este es un país pequeño todavía, el caso de Costa Rica, y la región misma es una región, digamos, de condiciones pequeñas. ¿Cómo sería posible no pensar que se le dote una ración mínima de alimentación digna a la mayoría de los ciudadanos que habitan acá y a los que han tomado este país como opción? Probablemente hay un problema de distribución que tenemos que ver cómo atendemos y tenemos que crear una visión fuerte de un sector privado eficiente, de un sector público eficaz que contribuya efectivamente con su acción social y un sector social de la economía, que ahí hablo de los actores organizados para poder también reconocer que esa visión bipolar de lo público y lo privado ya no es tal, que existen una gran cantidad de organizaciones de carácter social que lograron dar muy buenas oportunidades a un país como el caso de Costa Rica. Más del 50% de la electrificación rural de este país se hizo con participación ciudadana. Claro. Hoy tenemos más de 150 puntos de salud preventiva tipo EVAIS que son cooperativas. Tenemos organizaciones en el campo de la producción, en el campo de la comercialización, en el campo de la agroindustria, en diferentes sectores en donde naturalmente se constituyen un esfuerzo de democracia económica, de organización productiva y de transformación y promoción social. Pero muchas de ellas atacadas hoy también. Bueno, es que precisamente cuando uno ve el crecimiento que probablemente en el pasado, en los cursos que la mayoría llevó en las clases universitarias, por lo menos los que tuvieron la posibilidad de acceder, no se veía que desde el pequeño ahorro se podían generar emprendimientos de una magnitud y un tamaño tan importante. Pero resulta que es totalmente potable. Tenemos muy buenas experiencias que a través del pequeño ahorro logran generar emprendimientos de cierta magnitud y que al final todo el resultado de esa economía se distribuye entre muchos miles de personas. Entonces, del resultado del saldo entre los ingresos y gastos que se llevan a cabo en el proceso, se le da un poquito a cada uno, se le retribuye. Igual que pasa en la producción de café. Costa Rica tiene el precio promedio al productor por encima del promedio del mundo. Se le paga un precio mayor al productor de Costa Rica que a cualquier otro productor en otras partes del mundo. ¿A qué se debe eso? A la importancia de organizaciones sociales en donde el productor no es un entregador de café, es un dueño de un emprendimiento en el cual participa en forma asociativa tipo cooperativas. Entonces, las modalidades sociales han tenido muy buen suceso. Las modalidades empresariales, aquellas que se comprometen con el desarrollo y contribuyen con la fiscalidad, en buena hora. Y también las organizaciones de la economía de lo público, que naturalmente tienen que ser cada vez más eficientes para nutrir de servicios adecuados a una ciudadanía que los demanda. Uno de los principales problemas hoy es que encontramos pocas soluciones, porque me parece que nos enredamos en los temas tradicionales, el tema de lo económico únicamente. Pero probablemente a falta de ideas nos concentramos ahí, y también porque naturalmente se privilegian algunas actividades que son muy importantes. Costa Rica tiene los monopolios más grandes de la región. Costa Rica podría suplir de servicios, la central de compras en servicios de medicinas más grande de toda la región es por mucho la Caja Costarricense del Seguro Social. La institución más grande de servicios en telecomunicaciones es el monopolio que tiene Costa Rica. Bueno, ya hoy no monopolio, pero una institución adscrita a ese tipo de servicio, como es el caso del ICE. Tenemos los bancos públicos más grandes de la región. Entonces, tenemos la institución... Pero bancos que han perdido su objetivo inicial. Bueno, ahí pues que se habla de una banca de desarrollo que debería ser los bancos Nacional y Costa Rica los que desarrollen esa actividad sin necesidad de haber creado una banca de desarrollo. Perdieron totalmente su visión sobre su papel social en nuestro país. Sin lugar a dudas, imagínense lo que podría hacer hoy nutrir de fondos de financiamiento para los jóvenes que salen de sus procesos de formación y no tienen posibilidad de crear sus emprendimientos. Ya el Estado no los va a contratar, pero que no pueden generar emprendimientos privados porque no tienen recursos. Un fondeo especial para la juventud, un fondeo ahora en condiciones razonables. Y muchos de ellos endeudados porque han pagado para sus estudios universitarios superiores
y no tienen ni siquiera ese apoyo cuando tienen que meterse al mercado laboral a desarrollar su actividad. Cuando veo jóvenes en otros contextos que han tenido la posibilidad de acceder a servicios de crédito para construir drones, para hacer agricultura de precisión en las extensiones, por ejemplo, de la Pampa Argentina, y son jóvenes nietos de los que probablemente fueron al campo, pero que a ellos les interesa seguir en el tema de la agricultura, pero con temas de tecnología, entonces hacen todo el tema de la fumigación, el tema del mapeo de los lotes de producción, el tema del control del avance de la parte de agroquímicos, etcétera. Lo hacen con otra dinámica. Pasa acá cuando vemos los proyectos de los abuelos que hicieron la parte de la energía hidroeléctrica y ahora están los nietos de ellos, están en energías limpias. Estamos hablando de otra generación, de otro contexto, pero hay que abrirle oportunidades y ahí la banca de desarrollo tiene que mirar las nuevas oportunidades para dotar de avance tecnológico, de innovación a una gran cantidad de jóvenes, mujeres, personas con capacidades diferentes. Aquí tenemos call centers administrados por caso de Copesuperación, un call center que efectivamente brinda servicios y son personas con capacidades diferentes, que naturalmente podemos posibilitar la inclusión social a través de la participación social. No estamos hablando de regalías, eficiente, de alto nivel de tecnicismo, con tecnología, con innovación y con buena contribución a la sociedad. Entonces yo creo que ahí hay que ir creando y revisando. Yo creo que Costa Rica tiene un nutrido tejido de políticas públicas, en eso me parece que tiene un gran avance en relación a lo que hay en el resto de la región, que naturalmente puede ayudar a posibilitar, y me parece que en todas las regiones hay puntas de lanza que deben servir como ejemplo emular. Cuando vemos los avances en materia del agua, en telecomunicaciones, en los temas de la banca, en los temas de producción, pues naturalmente Costa Rica hasta hace mucho ha venido teniendo una posición importante y que probablemente, yo siempre señalo que a diferencia de lo que otros piensan, Costa Rica es más integracionista de lo que parece y de lo que se dice. Hoy día la presidencia pro tempore del sistema de la integración centroamericana la tiene Costa Rica y me parece que siempre cuando toma una posición en ese campo lo hace con mucho dinamismo, al igual que otros lo hacen en la región, pero me parece que es fundamental volver la mirada nuevamente a identificar las grandes bondades, las potencialidades que tiene esta región y sobre todo dignificar el tema del derecho humano al crecimiento y la promoción que tienen todos los diferentes sustratos de la sociedad. Y para eso se requiere democracia económica, no hay otra forma. Luis, cuando hablamos de democracia económica y cuando hablamos de democracia social, son dos caras de una misma moneda. Y en muchas ocasiones, vos que has sido estudioso del Estado costarricense y en eso coincidimos, te pregunto, ¿es el Estado costarricense, es la reglamentación costarricense, es la institucionalidad costarricense actual la que provoca o que atrofia la toma de decisiones y el ejercicio de buenas políticas públicas? Porque hemos coincidido vos y yo en que hay que gobernar con los instrumentos que hay, que si se pueden mejorar en buena hora, pero me da la impresión de que muchos de los últimos gobernantes se abrigan en una falsa ingobernabilidad y esconden de alguna manera su incapacidad para gobernar. Puede ser todavía peor. En muchas ocasiones gobernar desde la ignorancia es imposible y me da la impresión de que en muchas ocasiones quienes llegan a gobernarnos no conocen ni siquiera el aparato estatal y la institucionalidad cómo funciona. ¿Estoy equivocado o compartís algunos de estos elementos? Si pensáramos en ese tejido del Estado de una sociedad como Costa Rica, que básicamente lo aglutinan alrededor de unas 329 instituciones divididas entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, las municipalidades y el Instituto Descentralizado, hasta los colegios y la parte están metidos ahí. De lo que tiene que ver con nuestro Tribunal Supremo de Elecciones. Yo creo que el problema ha sido que se ha desalineado, se ha desarticulado el tema de la acción y hay un nivel de insubordinación en instituciones que en el pleno o la concepción de la autonomía, aunque son fondeadas en muchas clases por el presupuesto nacional, han creído que son cosas cada una casa aparte. Me parece que hay un momento ya en el cual hay que crear mecanismos de cohesión, de articulación, de alineamiento, en donde probablemente los que ostenten el poder, una vez que se vengan los procesos de elecciones, deben tener la capacidad de nombrar un equipo de gestión que aglutina varios centenares de personas,
que tengan un proyecto claro, común, de por dónde vamos a orientar el desarrollo de la sociedad. Si eso no se tiene claro, terminamos con esos adefesios de discusiones como ahora lo que vemos en materia de convenciones colectivas, de lo que vemos con los temas público, del tema del empleo público, los temas de presupuestos universitarios, etcétera, y que ahí me parece que es fundamental generar una carta de navegación que logre precisar la orientación que tiene el país para poder proyectar lo que sigue aquí en adelante. Esa carta de navegación se perdió hace mucho rato. Probablemente las condiciones en las cuales han llegado algunos gobiernos en diferentes países ha sido por un tema no planificado adecuadamente. De hecho, la planificación se perdió hace mucho en la mayoría de nuestros países. Hoy vemos la inmediatez. ¿A ustedes se les ocurre que probablemente un país como Alemania, como China, como los países nórdicos, en razón de la pandemia, están viendo solo lo inmediato? No, ellos están proyectando su mediano y largo plazo. Con todo y pandemia. Con todo y pandemia. Entonces, probablemente es un momento, es una buena oportunidad para efectivamente sacar lo mejor de cada sociedad, sacar lo mejor de cada ciudadano, pero sobre todo pensar en el bien común para poder proyectar mejores cambios en la dignificación de la vida de la gente. Porque eso que planteas me lleva a lo siguiente. Nuestros gobernantes o nuestros últimos gobiernos se han vuelto apagafuegos y también se les ha complicado tener una visión de largo plazo. A veces porque las promesas no están ajustadas a las posibilidades del país, los recursos son escasos, las posibilidades a veces no son las que se quisiera para promesas a veces muy faraónicas. Y en ese marco no hay la menor duda que si quisiéramos retomar un camino hacia el desarrollo como el que tuvimos en algún momento cuando vos hablabas de las grandes bases que quedan en los años 40 y cómo a partir de los 50 permiten el desarrollo de la clase media costarricense, si quisiéramos retomar ese camino hacia el desarrollo, que lo tuvimos cerca y seguro algunos que tenemos un poquito más de años, en algún momento creíamos que nuestro país iba a ser un país desarrollado, tal vez el primero de América Latina, y que hoy nuestros jóvenes lo ven como algo imposible, sienten que jamás va a llegar ese momento. Eso obliga a generar una nueva forma de gobernar. Y esa nueva forma de gobernar gira también ante la necesidad, que lo he planteado aquí en este programa, de un nuevo modelo de desarrollo. Cuando hablamos del año 40 al año 80, estamos hablando de una cuarentena con un modelo particular, viene una crisis de los años 80, y ese modelo nuevamente en el 2020, 40 años después, ya hace aguas. Costa Rica está urgida de un nuevo modelo de desarrollo, pero parece que en la inmediatez lo único que se plantea es esa visión economicista limitante que utiliza las mismas fórmulas que han fracasado en la última cuarentena de años para solucionar un cambio de época, un cambio de situación que obliga a reestructurar el planteamiento de un nuevo modelo de desarrollo. Yo creo que estamos en un punto de quiebre, ciertamente, que probablemente se acentuó con el tema de la pandemia, sin lugar a dudas, que coincidió con este corte de estos 40 años. Y en los 80 se acentuó con la crisis del petróleo. Así es. Entonces yo creo que sin lugar a dudas tenemos que empezar a ver con mirada telescópica. O sea, la mirada con luz corta no nos puede servir en este momento. Más allá del proyecto político que se emprenda para el próximo periodo de gestión, se deben crear las bases para un proyecto de mayor alcance y hay que ser responsable en plantearlo de esa forma. No creamos que este paciente que tiene presión arterial alta, colesterol, problemas de triglicéridos, problemas cardíacos, lo vamos a resolver con unas pocas aspirinas. El proyecto va a requerir de mayor sacrificio, de mayor alcance y hay que proyectar una visión en diferentes ámbitos de mayor alcance. Pero qué interesante en eso que decís, pero ¿vendrá el sacrificio por sacrificar al ser humano o vendrá el sacrificio por sacrificar algunas áreas sin detrimento del ciudadano, de la persona, que al final de cuentas es el gran objetivo de la toma de decisiones en el campo de la política? El modelo político, naturalmente, el nuevo modelo de desarrollo que se plantea va a tener que centrar su accionar en el tema del ser humano, donde las variables de la economía, de lo financiero, de lo social, de lo cultural, son variables que se entrecruzan, se entrelazan para poder proyectar un proyecto de desarrollo país como corresponde. Y sin lugar a dudas hay un tema que hay que retomar que es parte de una herencia importante y es el tema de los valores con los cuales convivimos en nuestra sociedad. Hoy vivimos en una condición muy diferente al pasado, donde probablemente venimos de una herencia de tatarabuelos, bisabuelos o abuelos
que probablemente, ciertamente tuvieron defectos como todos muchos nosotros, pero había ciertos elementos de cohesión. El pegamento social era una práctica común cimentada en el tema de la solidaridad, en el tema de la equidad, en el tema de la cooperación, en el tema de la ayuda mutua, en el tema menos del individualismo, más del colectivismo, donde naturalmente las familias se ayudaban entre sí. Bueno, probablemente, independientemente de toda esta vorágine de desarrollo tecnológico que tenemos, que muchas de ellas apuntan a temas de carácter individual, tenemos que tomarle el pulso a esta ciudadanía que está, a este nuevo ser humano que estamos construyendo, pero finalmente todos somos seres sociales. Aquí no se va a salvar uno u otro, tenemos que salvarnos la mayoría, y eso implica naturalmente sacrificarnos muchos para el bienestar de la gran mayoría, y ese es el elemento sustantivo. Yo creo que acá todos los sectores privados, públicos, sociales requieren de una sociedad estable, gobernable, eficiente, y para eso necesitamos gente comprometida, apasionada y sobre todo con muchos valores para hacer las cosas que este país requiere. ¿Y no te suena contradictorio que hoy, con 60 universidades entre públicas y privadas, con un recurso humano con mayor conocimiento en diferentes áreas, se nos complique más tomar esas decisiones en busca del bien común, en busca de la justicia social, de la solidaridad y en busca de una mejor relación entre todos, cuando hoy somos más preparados desde la educación superior que hace algunas décadas? ¿No suena contradictorio que a mayor nivel de educación se nos complica cada vez más unirnos y tomar decisiones? A mí me encanta el intercambio y recuerdo mis clases de universidad donde los profesores sacaban parte del tiempo de la clase, de cualquier tema que fuese, para darnos una charla de moral y de ética pública y del relacionamiento humano, de valores. Eso ya yo no lo veo mucho en las clases, en las aulas universitarias. ¿Será que hemos dejado de ser una buena herencia de esas prácticas y perdimos de vista que era fundamental formar integralmente a ese ciudadano? Y que probablemente al no ser ejemplo de lo que decimos, probablemente no replicamos eso ahora en muchos espacios. Vamos a hablar, porque igual pasa con las familias, porque la educación está en los campos académicos, donde naturalmente hay un proceso de preparación, pero la formación principista, doctrinaria, de valores, empieza desde la familia. Y probablemente haber convertido en una mercancía el trabajo de las mujeres, de los hombres, en algunos países de los mismos jóvenes y niños, perdimos de vista el centro, que era efectivamente la formación entre nosotros, el cobijarnos códigos comunes. ¿Cómo eran las relaciones de los amigos en la época anterior y cómo es ahora? ¿Cómo se relacionan? Bueno, hoy tienen otras condiciones, tienen valores también, probablemente son diferentes y han evolucionado, pero lo importante acá es cómo logramos generar una condición para evolucionar en tema de las prácticas, en disminuir las prácticas de corrupción, en poder acentuar en prácticas más cimentadas en el derecho común. Hoy basta andar en las carreteras para ver los niveles de irrespeto que se dan entre las personas que andan conduciendo. Eso era poco común antes, no porque hubiera menos vehículos, era porque nos comportábamos diferentes y porque habían códigos de conducta y protocolos de conducta que probablemente hacían ver mal a esa persona que se comportaba de esa manera. Bueno, pues probablemente, ciertamente, debemos apuntalar la visión, y esto no es solo un tema de las universidades, es un tema, a mí me encantaría seguir formando mucha gente de la gestión de lo público. Se deben llevar a cabo en todas las instituciones cómo disminuir el uso intensivo del agua, cómo aprovechar el tema del uso eficiente de la electricidad, cómo dotar. ¿Cómo es posible que hoy nuestro país no tenga la capacidad, en un país tan pequeño que tiene acceso y posibilidades en el tema de Internet, para que todos los niños de este país tuvieran acceso? Y que para eso hay instituciones solidarias, cooperativas, que tienen infocomunicaciones y que podrían llevar su conexión a la periferia de una gran cantidad de extremos de este país. Yo creo que ahí el problema es que nos hemos encerrado en nuestro espacio y nos hemos relacionado poco con nosotros y nos conocemos menos. Y eso es un problema para la gestión de lo público. Y me parece que hay que empezar a hacer mayor articulación, más cohesión, más trabajo en equipo y menos archipiélagos de islas. Luis, muchas gracias. Un gusto, Claudio. Un gusto haber conversado con vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero sobre todo a ustedes las gracias por habernos acompañado. Los esperamos en 8 días aquí en Noche Sin Tregua, su programa con la política con P mayúscula. Un abrazo.